Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que tiene por título, en esta ocasión, Bukele, Derechos Humanos, Democracia, Fundamentalismo Democrático, en fin, un montón de cuestiones que vamos a tratar en esta ocasión acompañados de Santiago López, que ya nos saluda desde el otro lado de la pantalla con una buena copa de vino. ¡Qué gusto! Es Santiago, una buenas excusa. tardes. Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal estás? Gracias por invitarme y nada, un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Vamos a hacer una pequeña contextualización, vamos a poner algunas imágenes en pantalla, simplemente pues para recordar a la audiencia que Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador desde el año 2019, acaba de asegurar su liderazgo en las pasadas elecciones, alzándose con casi el 90% del sufragio. Casi no llega, pero creo que se ha quedado en el 87%. Sí, por ahí. También sabemos, pues, que es un personaje que es un fenómeno en sentido no kantiano, sino en el sentido helénico, ¿verdad? Es como esa cosa, ese algo que sobresale poderosamente de un fondo, ¿verdad? Brilla. Y precisamente por esa condición suya de fenómeno, pues merece la pena fijar su atención en él, intentar definir y clasificar parte de las grandísimas polémicas que suscita, porque efectivamente Bukele se ha hecho inmensamente popular, tanto dentro como fuera de las fronteras de su país, y se ha hecho popular pues a través de la política de mano dura contra las maras, los grupos de pandilleros, estructuras gigantescas. Estas maras que tras décadas de violencias extremas de todo tipo en el país, pues había hecho que esta pequeña nación registrara la mayor tasa de homicidios del mundo. Ahora mismo reporta una de las más bajas de la región, cuanto menos. Recordemos que El Salvador es un estado muy pequeño que está situado en Centroamérica, que apenas tiene 7 millones de habitantes. Bueno, pues vamos a ver, Tiago, ¿por dónde empezamos? Yo tengo aquí anotado democracia y fundamentalismo democrático, derechos humanos, la idea de persona, porque eso está muy vinculado también con la cuestión de la violencia del Estado y la eutanasia procesal. Si te parece, como punto de arranque, bueno, yo he recogido algunos de los titulares, algunos de los artículos que se publican en prensa. Bueno, pues uno que compendia prácticamente todo el panfilismo que hay detrás de estas cuestiones es un titular que informa de que Amnistía Internacional pide al presidente Bukele que deje las medidas represivas, por favor, y que en su lugar proteja los derechos de todas las personas de El Salvador. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va a proteger los derechos de todas las personas de El Salvador que están aterrorizadas por las maras si no pone en marcha medidas represivas precisamente a través del Estado? O sea, esta es la tontería gigantesca que está detrás de muchas de estas autoproclamadas izquierdas ahora mismo, Amnistía Internacional, pero bueno, es que prácticamente eso es lo que está en boca de cualquier tertuliano ahora mismo en la televisión. Empezamos por aquí, ¿te parece? Violencia del Venga. Estado, sostenimiento ético y moral de la propia ciudadanía a través precisamente de la violencia del Estado. Bueno, pues para empezar, simplemente por las cuestiones más inmediatas o por los fenómenos más inmediatos. Tú también lo has mencionado, ¿no? O al menos poniendo palabras a lo que dicen muchos medios de Bukele y la mano dura. Claro, lo primero que habría que plantearnos es si efectivamente cabe la política sin mano dura. Quiero decir, que la mano dura podrá estar más o menos velada, podrá estar ejercida de una forma, si se quiere, legal o no, pero la violencia siempre está, tanto en la democracia como en los estados sin democracia. Y bueno, por hacer referencias a algo que ya comentamos en Salamanca hace una semana, pues efectivamente la democracia se mantiene, sea lo que sea eso de la democracia, no se puede mantener si no es con violencia. Frente a otras democracias, frente a otros estados que no sean democracias y también frente a las fuerzas internas que hay dentro de un estado, sean o no democráticas, que eso es lo de menos. Es decir, la violencia no desaparece porque está ejercida o a través de la policía y en definitiva a través del derecho. Y lo que hay que preguntarse es, bueno, de qué, no tanto si hay violencia o no hay violencia en el sistema en las políticas que está haciendo Bukele, sino cómo está ejerciendo esa violencia y qué efectividad tiene y cuáles son los objetivos que persigue esa violencia. Pero vamos, que yo creo que la violencia hay que darla ya por hecho. No sé si con esto me explico.
Sí, sí, perfectísimamente. Vamos, sin violencia no hay Estado. Yo no sé cuántas Claro. veces lo hemos repetido en este canal. Además, bueno, pues siguiendo, por supuesto, las doctrinas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y bueno, y a lo que has comentado antes de Amnistía Internacional, pues lo primero que habrá que preguntarse es quién es Amnistía Internacional, Sí, sí. quién está detrás de Amnistía Internacional. Lo que decir, que me parece muy bien que diga, bueno, me parece un pánfilo, o sea, no como un insulto, sino como una cuestión valorativa de pedir que no haya violencia por lo que acabamos de decir, ¿no? Que no puede no haberla. Pero en cualquier caso podría, claro, Bukele yo creo que aquí tiene muy bien atadas sus cartas o la juega muy bien porque enseguida que le vienen con el tema de la violencia, lo que está diciendo es, bueno, pues ¿dónde estaba Amnistía Internacional cuando aquí se estaba matando muchísima gente, ¿no? Y efectivamente, vamos, yo no recuerdo haber visto ninguna campaña política en contra de la violencia de las maras, no porque estuvieran en contra, sino porque pasaba totalmente desapercibida, o era una cuestión que ya se daba por hecho, a la que nos habíamos acostumbrado, ¿no? Mm. Pero en cualquier caso, ahí habría que decir, bueno, ¿y dónde estaban ustedes cuando estaban? Que no solo vale un lamento de, ay, pobres familias salvadoreñas que están muriendo a manos de las maras, porque ese lamento, ese golpe de pecho, pues tampoco sirve de nada. Entonces, quiero decir, el golpe de pecho se queda como una cuestión meramente subjetiva para decir, ay, qué bueno eres, ay, madre mía, cuánto lloramos mutuamente y nos consolamos mutuamente, pero de manera efectiva, en el terreno de la política, esos lamentos, si es que los ha habido, que yo digo que no los he visto por ningún lado, al menos recientemente, pues lo que importa es lo que se puede hacer políticamente contra esa violencia y no lamentarse, quiero decir, porque el lamentarse no sirve de nada ni produce ningún efecto. Entonces, es ahí, vamos, con estas primeras consideraciones, donde hay que empezar a poner los pies en la tierra y para poder evaluar consecuentemente, más allá de la psicología, del sentimentalismo, poder evaluar críticamente la política de Bukele, ¿no? O lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Podemos, si quieres, tirar un poquito por este lado en relación a eso que decía, de que precisamente el sostenimiento ético y moral de los propios ciudadanos de El Salvador depende no de los derechos humanos, sino de los derechos que sea capaz el propio Estado salvadoreño de poner en marcha a través de la fuerza de obligar, precisamente contra la violencia de estos grupos de pandilleros. Bueno, es que decimos grupos de pandilleros, pero es que son mafias gigantescas con estructuras que, bueno, pues llegan hasta todas las ramas del Estado, están corrompidas la propia policía, pues estructuras fundamentales del Estado, redes políticas, redes industriales, empresariales, en fin. Entonces, bueno, pues si quieres tiramos un poco por esa cuestión de los Por los derechos derechos humanos. humanistas. Sí, pues como siempre, empezar por negar los derechos humanos, negar Mm. su existencia, porque eso implica que los estados están al servicio de algo que ya no es político. Los derechos humanos los entienden frecuentemente como un derecho natural, ligado al derecho natural, como que los seres humanos ya nacemos con derechos por el mero hecho de ser hombres, biológicamente hablando, pues un hombre que nace en la selva no tiene ningún derecho, obviamente, o si no, en vez de utilizar como referencia al cuerpo, pues a veces se utiliza como sujeto de derechos, ya no al individuo corpóreo, sino a la persona, como esa persona que no, al margen de la lengua, al margen de su cultura, al margen de cualquier consideración cultural, ¿no? Y como hemos dicho otras veces, pues este tipo de personas que entiende a la lengua, a la religión, a la cultura como cuestiones accidentales, que se pueden retirar o que se pueden dejar al margen a la hora de considerar los derechos, pues esa persona es un espíritu. Y entonces, ¿dónde está ese espíritu? ¿Qué es lo que nos tienen que decir? Porque es una idea de alma totalmente secularizada, ¿no? Que es mucho peor, ¿no? Como ya creo que tuvimos también ocasión de hablar en Salamanca, al menos la gente creyente tiene a Dios para explicar cómo el alma llega al cuerpo y lo pone a funcionar, entre comillas. Pero la gente que no es creyente y que se da golpes de pecho como atea, pues tiene mucho más problemas para explicar cómo esa supuesta persona espiritual, al margen de las determinaciones, se forma o entra en contacto o entra en relación con el cuerpo, ¿no? Entonces, ni el sujeto corpóreo ni la persona humana así entendida en un sentido espiritualista, aunque sea secularizada, es el sujeto de derechos, sino que el sujeto de derechos es el ciudadano, de nuevo. Eso Esto es. este es el punto central. Y en este sentido, pues los ciudadanos efectivamente tienen derechos frente a otros, o bien frente a otros ciudadanos de su mismo estado, o bien frente a ciudadanos de otro estado. Ese es el verdadero sujeto de derechos. Y mientras que el Estado no tenga el poder
de poder darte un derecho, valga la redundancia, de poder ejercerlo de hecho, como una cuestión de hecho, Eso es. tú no tienes ningún derecho, nadie tiene ningún derecho. El Estado no puede decir, tú tienes un derecho y voy a reconocértelo, como si el derecho ya existiera previamente, sino que el derecho, por así decirlo, poniéndole muchas comillas, aparece en el acto mismo de ejercerlo. Cuando yo voy a la sanidad pública o cuando yo voy a un o cuando yo voy a la educación pública o cuando reclamo cualquier tipo de subvención es ahí cuando aparece el derecho que yo tengo, en el momento mismo de su ejercicio y no antes. El ejercicio de un derecho no es el reconocimiento de su existencia previa, sino que justamente al ejercerlo se actualiza y se da en acto el derecho. Entonces, para que el derecho pueda darse, es decir, para que pueda ejercerse en el acto, previamente tiene que haber un Estado que tenga la capacidad de darte ese derecho. Si no, tú no lo tienes. Nadie le puede reclamar al Estado, oye, que no me estás dando ningún derecho, que ya lo tengo, pero reconócemelo. No, no, si no te lo puedo reconocer, si no te lo puedo dar, no lo tienes. Entonces, lo que hay que empezar a preguntarse, sobre todo en el caso de El Salvador, es en qué medida el Estado, teniendo en cuenta que dentro de él están funcionando o que estaban funcionando dentro de él las maras, en qué medida ese Estado, también muy controlado por las maras previamente a la aparición de Bukele, pues en qué medida ese Estado tenía la capacidad de dar derechos. No solo ya es que, no es que los quitara, porque evidentemente la gente, si no tenía ningún derecho, viene alguien y te mata o viene una banda y te mata, pues no tienes de hecho ningún derecho. Entonces, si se quieren dar derechos, hay que ver qué derechos nos están dando las maras, a quiénes, a qué cantidad de gente está dando derechos las maras y a qué cantidad de gente puede dar derechos ahora el Estado con Bukele. Eso es lo que hay que empezar a plantear. Y si el Estado de las maras era viable para dar, de hecho, derechos a la mayoría de la gente o no. Y entonces, sin seguridad, que es yo creo que el mínimo, no podemos Mm. empezar a hablar de ningún tipo de derecho, porque la gente no tiene derecho a la seguridad, no lo tenía de hecho, no tenía derecho a la seguridad. Ni siquiera los mismos pandilleros, frente a los pandilleros de otras bandas. Entonces, Exacto. incluso mirando por las maras o queriendo mirar por ellas, ni siquiera ellas tenían derechos, o los tenían de forma muy precaria, con ellas gobernando el Estado. Y es ahí donde, pues, donde podemos empezar a evaluar ya en qué medida un Estado con las bandas, sea o no, que no era democrático, pero bueno, se supone que también había democracia y la gente iba a votar y esas cosas, al menos en el sentido tecnológico del término, pues ese derecho, ese Estado con las bandas hay que compararlo ahora con el Estado de Bukele. Sea o no democrático, que ese es otro tema que hablaremos ahora después, ¿eh? Sí. Al margen de si es democrático o no es democrático, es porque ante un Estado no democrático frente a otro, pues, aunque que pueda ser también no democrático, pues habrá que compararlo no si son o no democráticos, sino por la capacidad, insistimos, por la capacidad que tengan de dar derechos a los ciudadanos del Salvador. Y de momento, pues hasta ahí puedo Sí, decir. sí, sí, sí. Bueno, en definitiva, pues esta idea, la verdad es que da un poco de cosa decirlo, pero sí es que eso es una idea tontorrona, muy infantil, de esta idea de que los derechos están escritos en el corazón de los hombres o por ahí en las estrellas, y entonces que solo las sociedades democráticas, sin definir ni siquiera a qué se refieren con eso de democracia, porque democracias hay muchas, ¿verdad? Pues solo ellas son capaces de hacer descender esos derechos, ¿verdad? Para que se hagan efectivos. Bueno, pues esa es la nematología, esa es la mitología que está detrás de todas estas Sí, organizaciones derecho-humanistas. Dime, dime. simplemente un comentario más, ahora que estamos hablando de estos derechos, que son del ciudadano. Yo creo que una de las cosas que está haciendo mal Bukele, bueno, igual no lo hace mal, sino que es prudente y está mirando efectivamente por las reacciones que sus políticas, sus Ujú. palabras puedan tener fuera, pero efectivamente cuando le dicen es que usted se está saltando los derechos humanos de los pandilleros y Bukele enseguida sale, claro, que los derechos humanos son tema tabú, ¿no? Dice, nadie está diciendo que que los pandilleros o los delincuentes no tengan derechos. Pero ¿por qué ustedes ponen el foco en los derechos de los de unos y no los ponen en el tema de los pandilleros? Claro, digamos que inconscientemente Bukele intenta salvar la idea de Mm. derechos humanos o al menos que no le salpique. Yo no sé ahora qué se está saltando o no, si no se lo está saltando o exactamente en qué medida se los salta o se los deja de saltar. Pero lo que hay que dejar claro en un primer momento es que, en cualquier caso, lo que debería decir Bukele, obviando la prudencia de la política internacional y de los efectos de sus palabras, es
Pues sí, me los estoy saltando, porque claro, los derechos de unos van contra los derechos de otros, como también pasaba antes. Y eso es lo que hay que decir. Y por eso mismo, porque para defender unos derechos me tengo que saltar otros derechos, no existen los derechos humanos, porque no se pueden armonizar los derechos de todos, efectivamente. Y alguien me puede decir, bueno, vale, es que los pandilleros quitaban los derechos, entonces los podemos quitar a ellos. Pero bueno, en cualquier caso, aunque no hubiera pandilleros de por medio, cuando un país pretende ser fuerte, pues por ejemplo, económicamente, para intentar dar derechos a todos sus ciudadanos o a la mayoría de ellos, no lo hace sino a costa de los derechos de los ciudadanos de otros países. Y por eso los derechos humanos efectivamente no pueden existir. Porque las vías de desarrollo material para conseguir derechos necesariamente chocan con las vías a través de las cuales otro Estado consigue derechos para sus ciudadanos. Por ejemplo, pues controlando mercados o lo que sea, ¿no? Entonces, los derechos humanos ni son de la persona, lo primero, no son de la persona espiritual, no son tampoco del cuerpo, porque una persona, como hemos dicho antes, en la selva, no tiene ningún derecho. Y por supuesto, los derechos no solo se aparecen cuando se ejercitan en el acto, sino también que se constituyen y se consiguen contra los derechos de otros. Y hasta ahí de momento. No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, 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 muy bien. De todas formas, vamos a ver por dónde discurrimos, porque voy a incorporar algunas otras citas que van a dar pie también a más comentarios. Por ejemplo, tengo aquí un antropólogo salvadoreño, Juan José Martínez Daubuisson, Daubuisson o algo así, que ha sido entrevistado pues, recientemente por El País. Le han puesto la alcachofa para que opine acerca de esto. Y entonces él dice: comienza una nueva era en El Salvador. Entramos a una dictadura. Otra vez, se lamenta él. Este será un gobierno especialmente corrupto y violento. Ahí está otra vez el apocalipsis, ¿verdad? Y más adelante, también al periódico El País, pues dice: las bandas han sido derrotadas por una forma criminal más eficiente y organizada, con una potencia de fuego superior, la mafia estatal controlada por el presidente Nayib Bukele. Si te parece, podemos, bueno, pues empezar por aquí para tratar precisamente pues también el mito de la democracia como el sumum de la convivencia social y política, el único lugar donde podemos desarrollar nuestras libertades políticas. Este es un tema especialmente delicado incluso para seguidores no solo del canal de Fortunata y Jacinta, sino de las enseñanzas del materialismo filosófico y de Gustavo Bueno. Qué dificultad para entender esta crítica que está planteando aquí Bueno al fundamentalismo democrático. ¿Lo podemos tomar como caso práctico para ahondar un poquito en Sí, sí, todas sí. esas cuestiones? Sí, vamos, algo, bueno, de hecho, ha habido, no sé si fue un fiscal general cercano a Bukele o algún político muy cercano a Bukele, recientemente dijo algo más o menos, cito de memoria, algo así como, ante un periodista, ¿no? Que le preguntó, pues dijo algo parecido a lo siguiente. En El Salvador no hay democracia, estamos construyendo otra cosa diferente, algo así, ¿no? Y entonces, claro, los periodistas de todos los países, sobre todo los que están en contra de Bukele, se agarraron a esas palabras justamente para dirigir los comentarios o la opinión pública en el sentido en el que tú acabas de mencionar, ¿no? De aquí ya no hay democracia, hay una dictadura o algo por el estilo. Entonces, no sé si fue la semana pasada, y a propósito de estas palabras, le preguntaron a Bukele, y creo que no sé si fue el periodista del País, ¿no? O de Lo País, como decía Bukele, ¿no? Y entonces Bukele, cuando le recordaron las palabras de este compañero suyo, claro, dijo, ahí va, dijo que, claro, la democracia, de nuevo, el tabú, ¿no? Entonces tenía que intentar salvar los muebles y dijo algo así como, bueno, yo no sé lo que dijo mi compañero, pero yo sí sé lo que yo digo. Y lo que yo digo es que nosotros traemos la democracia porque lo que no había antes era democracia, ¿no? Como intentando salvar los muebles de que no le vayan a decir que es una dictadura. Bien, Bukele tiene razón en una cosa, como que antes de él, no sé hasta qué punto había democracia. Quizá formalmente sí la había o tecnológicamente, porque la gente podía ir a votar, pero efectivamente es que los pandilleros también tenían todo aquello controlado, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando estuve en Ecuador, que no tiene nada que ver, pero
hace unos años, pues la gente también me contaba, no en el extremo, pero cosas parecidas de que había jefes de mafias o personal de mafias o de grupos paramilitares que miraban quién votaba a cierta gente y habían dado avisos para controlar esa democracia, ¿no? Ese procedimiento tecnológico de la democracia. Y efectivamente, pues las maras también tenían infiltrados en el caso de El Salvador, también tenían sus infiltrados, como digo, pues en las más altas esferas, ¿no? Controlando ese proceso democrático, si se quiere. Entonces, ahí no había, formalmente o tecnológicamente había democracia, efectivamente, pero más allá de esa parte tecnológica, pues la utilidad de la democracia era nula, ¿no? Y efectivamente Bukele ahora se le está echando en cara todas las medidas que ha hecho con su régimen de excepción, ¿no? También se le echaba en cara que había estado teniendo pactos secretos con las bandas, parece que son ciertos, que estaba controlando jueces, ¿no? Que la asamblea, ahora que tenía el mayoría, había conseguido prorrogar su estancia durante 6 meses más para luego posteriormente poder ser elegido de nuevo. Entonces, como que Bukele se supone que está haciendo de alguna manera pues una política que no es nada democrática, ¿no? En un primer momento, claro, Bukele lo que responde es que, bueno, que como que democrático que no, que él tiene una serie de votos mayoritarios y que con eso puede hacer lo que le consienta a esa mayoría. Pero en cualquier caso, y al margen de la gente que haya votado no a Bukele, y suponiendo que está haciendo cosas, y yo digo que efectivamente está haciendo cosas que no son democráticas, y yo digo, y muy bien, que esto es aquí donde está la cuestión, Bukele está haciendo, o está procediendo, o ha procedido, tocando fiscales, poniendo fiscales que son más cercanos a él, moviendo jueces, etcétera. Efectivamente, está haciendo cosas que en un principio no serían democráticas o que la gente no entiende como democráticas. Pero es que son necesarias precisamente porque, y aquí vamos a atacar uno de los mitos de la democracia, como que la democracia se da a sí misma o tiene sus propios mecanismos para salvarse y para poder, digamos, seguir manteniéndose y llegar a una democracia plena y todo este mito. Claro, la democracia no se mantiene a sí misma, es mantenida por estructuras no democráticas, entre ellas las del Estado. Entonces, cuando antes de Bukele no hay democracia o es una democracia puramente, pues eso, procedimental, pues Bukele, quiera o no democracia en el futuro, que no lo sé y no me hace falta saberlo, si quiere mantener el Estado y levantar posteriormente una democracia, tendrá que hacerlo con mecanismos no democráticos, porque la democracia por sí misma no se puede salvar. Y claro, toda la gente que se le echa encima ahora a Bukele, lo que quiere es salvar la democracia desde la democracia, o salvar la democracia por la democracia, como si ésta se mantuviera en el vacío y como si fuera el Estado el que es el que puede adaptarse a las exigencias de la democracia. Si es todo lo contrario. Es la democracia la que se tiene que adaptar a las funciones de un Estado. Y si el Estado que había antes de Bukele no puede soportar la democracia o la puede sostener en un sentido mínimo, pues Bukele no puede luchar contra la violencia y contra el poder, de hecho, que tienen las maras con sistemas democráticos. Porque esa misma democracia procedimental ya la estaba controlando las maras. Entonces, ¿cómo vas a luchar con la democracia pulcra y santa contra una democracia controlada por las bandas? Pues ahora lo que hay es una democracia, y si se quiere y todo lo que se quiera, controlada por Bukele. ¿Que no es democrática? Pues no lo será. Si lo importante no es si es o no democrática, es si la población prefiere la democracia o la pseudodemocracia o la no democracia de Bukele, si la prefiere frente a la democracia o pseudodemocracia de las bandas. Entonces, pues ahí está la cuestión, ¿no? Que lo que importa no es la democracia. Lo que importa Claro. es el Estado de El Salvador, que es a partir del cual los ciudadanos van a obtener sus derechos, democráticamente o no democráticamente. Y lo que se encuentra Bukele es una cosa gobernada de aquella manera, con la violencia de unos tíos que no hacen más que matar a la gente y que se matan entre ellos, y Bukele pues tiene que recurrir, aunque él no lo diga, a mecanismos no democráticos, porque con la democracia es impotente frente al poder de un Estado gobernado por las bandas. Entonces, insisto, hay que elegir, sea o no Bukele democrático. ¿Quieres un sistema que te puede dar derechos o que se los puede dar a una mayoría que le ha votado? ¿O prefieres un Estado gobernado, incluso aunque fuera más democrático, por las maras y que puede dar o no ciertos derechos, ¿no? Entonces, ya está. Pero vamos, lo que sí que me resulta además curioso es que digamos, todo el espectro ideológico que está criticando a Bukele como algo no democrático, por todas estas
políticas o actuaciones que está realizando, pues vamos, a mí no se me distingue, yo no veo muchas distinciones entre lo que pueda estar, por ejemplo, haciendo Pedro Sánchez, por ejemplo, hoy en día. Pero con Pedro Sánchez, pues todo es aplauso, ¿no? Aunque le dé el Sáhara a Marruecos, las leyes las toque de aquella manera, aunque la fiscalía dependa de él, ¿no? La fiscalía de quién depende, ¿no? Es decir, está haciendo una serie de cosas Sánchez que se parecen mucho a lo que pueda estar haciendo Bukele. Y sin embargo, el mismo espectro ideológico que critica a Bukele no critica a Pedro Sánchez. Y yo digo, bueno, muy bien, pues es que a la hora de la verdad no somos democráticos. La democracia al final, en última instancia, nos la trae al pairo, nos la suda. La democracia solo la utilizamos, yo creo, como ad hominem, como un ejercicio de tirar el lápiz al contrario, cuando las políticas que está haciendo uno no nos gustan. Y entonces le sacamos lo de la democracia. Pero a la hora de la verdad, a nadie le importa la democracia si consigue o si aquellas políticas no democráticas consiguen o persiguen los fines que a nosotros nos gustan. Ya está. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué la gente no se queja de Pedro Sánchez? Pues porque supuestamente lo que hace Pedro Sánchez no democráticamente le gusta a la gente que vota a Pedro Sánchez, quiero decir. Y entonces nadie se queja, ¿vale? Y ahora, como lo de Bukele no les gusta, supuestamente, pues entonces le echan en cara a la democracia. Pero vamos, que si es que la democracia al final, por la vía de los hechos, todo el mundo la tira a la basura. Incluso aquellos que dicen querer defender la democracia. Pues ya se ve de lo que vale, de nada, absolutamente de nada. La democracia vale cuando aquí más o menos estamos todos contentos. Pero cuando tenemos un Estado que se viene abajo, o que está en la ruina, como en el caso de Salvador, pues ya la democracia cada vez nos va importando menos. Y eso es la prueba, de hecho, de que la democracia no sirve pues para prácticamente nada. Vamos, es un remiendo. Iba a decir que era un remiendo, pero ni siquiera es un remiendo. Es una cosa, vamos, es un vestido que nos ponemos todos cuando las cosas pueden más o menos funcionar al margen de la democracia. Y entonces nos podemos permitir votar y nos podemos permitir perder una votación o que no gane el que a nosotros nos gusta, porque más o menos seguimos funcionando bien. Ahora, cuando el Estado se pone en cuestión, pues la democracia nos empieza a importar un bledo a todos. Y ya me callo. No, no te calles. Bueno, intervengo yo mínimamente porque hoy salía nuestro querido Rodríguez Zapatero, además cachondeándose, había como un grupo de gente detrás Está fumado ese tío. Yo, de riéndole verdad, toda es un iluminado, ¿eh? Es un iluminado. Es una cosa impresionante, pero precisamente ahí está, porque tú has hablado mucho del plano tecnológico de la democracia, que es la distinción fundamental que tenemos que tener todos en la cabeza como institución, una forma de gobierno más. La crítica que nosotros hacemos, de hecho, es que, bueno, pues sí, la democracia es una forma de gobierno más, pero ni es perfecta, ni es la menos imperfecta, ni nada por el estilo. Es decir, Y, es una... y depende del Estado, que eso es lo Y importante. depende, Y claro. sin Estado no hay democracia. Y cuando es el Estado el que se cae, pues tienes que salvar el Estado con herramientas no democráticas. Es lo que quería decir. Exacto. No sé si se ha No, no, entendido bien. y exactamente, esa es la cuestión. Entonces, lo que decimos es que la democracia se corrompe como cualquier otro sistema de gobierno y que cuando se corrompe no es por causas externas, sino precisamente por corrupciones consustanciales a la propia democracia. Entonces, lo que criticamos es precisamente el plano tecnológico, digamos que lo dejamos intacto. Bueno, se le pueden Sí. hacer críticas, bueno, pues eso, la ley de partidos, los plazos, las urnas, pero realmente donde ponemos nosotros el ojo crítico es precisamente la nematología, porque cada democracia, por eso que dices tú de que democracias ha habido muchas y hay muchas, entonces, bueno, pues la democracia española es precisamente la del 78, que no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, aunque las llamamos homologadas, hay muchísimas diferencias. Entonces, cada uno de esos sistemas genera el momento nematológico, para que nos entendamos. Una serie de mitos, de ideas, de creencias que tienen una utilidad ideológico-política de primer orden porque es la que se utiliza en el plano de la propaganda. Es a la que se agarra hoy Zapatero, muerto de risa, que yo no sé si está fumado o qué, diciendo que la democracia es diálogo y es solidaridad y todos por detrás jiji, jojo, jojo. Bueno, pues no, esta es la tontería, pero que curiosamente tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia para arrastrar a una parte de la ciudadanía. Lo que hay que decir aquí es que el diálogo funciona hasta cierto nivel y luego deja de funcionar. Tú no puedes solucionar el problema gigantesco que había en El Salvador
y que, bueno, de momento está controlado, pero vete tú a saber, porque a ver si Bukele es capaz de generar estructuras que terminen funcionando incluso cuando él desaparezca. De hecho, es curioso porque una de las cuestiones que le están otra de las cuestiones que le están echando en cara a Bukele son esos supuestos pactos que tenía previamente con las maras y en función de los cuales a algunas de ellas les estaba ofreciendo ciertos beneficios o algunos líderes, sobre todo para que no pudieran ser extraditados a Estados Unidos, algunos de ellos, y que les había pedido que efectivamente que no hicieran violencia, que bajaran el nivel de la violencia. Yo no sé hasta qué punto. Bueno, se supone que este tipo de acuerdos que tenía Bukele parece que son ciertos, pero en cualquier caso, lo que me llama la atención que se le eche en cara a Bukele esos acuerdos, cuando supuestamente esos acuerdos, en caso, poniéndonos en el mejor de los casos, lo que teníamos era un Bukele, digamos, pidiéndole por las buenas a las bandas, ¿no? Que dejaran de matar, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Si Bukele les pide que dejen de matar, digamos, y a través de pactos, mal. Pero cuando Bukele está haciendo lo que está haciendo con las bandas, entonces también mal, porque está empleando la fuerza con ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Aquí, o sea, claro, es que como no hay sistema, como la gente no tiene un sistema desde el cual pensar, pues sin darse cuenta cae en este tipo, yo creo, de contradicciones. Yo, por el tema de los pactos, quiero pensar, y esto ya puede ser un poco especulación mía, Mm. pero yo lo que veo a Bukele es, porque claro, en el Ecuador, perdón, en Salvador no había solo una banda, ¿no? Estaban la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, que si no me equivoco estaba dividida en dos, creo que estaba, no recuerdo, había otra banda más que no recuerdo el nombre, pero en cualquier caso yo lo que veo que es que Bukele, y creo que le ha salido bien, al menos de momento, él lo que estaba jugando era unas cartas en el que si quieres acabar con las bandas, no podías ir contra todas, porque entonces igual tienes un problema muy serio. Y yo entiendo que pudo jugar con las bandas y vamos, y jugó con las bandas, digamos, para ir poco a poco o incluso sirviéndose de unas, aunque fuera porque algunas bajaban el nivel para poder atacar a otras, ¿no? Entonces, yo creo que Bukele ha estado jugando ahí con ellas, que le podía haber salido mal la jugada, le podía haber salido mal, pero un estado tan débil como el que se encontró en un momento dado, contra las maras, pues si luchabas contra ellas de golpe o a una, lo que te podías encontrar era una unión, una coordinación entre las maras contra el nuevo gobierno. Entonces, Bukele yo creo que ha jugado sus cartas y ahora cuando le ha salido bien ha dicho, ahora ejerzo la violencia. De hecho, a pesar de los pactos donde Bukele les pedía entre otras cosas, que bajaran el nivel de violencia, lo que luego tuvimos fue como de repente, y cosa que tampoco se explica, o que nadie explica, o yo no he encontrado ninguna explicación en los medios de comunicación, es que algunas de esas bandas se rebeló de golpe y en un fin de semana creo que llegaron a matar a 80 personas, cuando se enteraron de que Bukele, pues de alguna manera no estaba cumpliendo sus pactos. Y a mí eso es lo que me hace pensar que Bukele pues estaba jugando a una o dos o incluso a tres bandas. Y cuando las bandas o alguna de ellas se percató de todo esto, tuvieron digamos, esta especie de vuelta a una violencia muy, muy, muy fuerte, que fue a partir de lo cual, pues Bukele también dijo, pues no sé si fue una semana o algo así, pues metió en la cárcel a 3.000 pandilleros en un solo fin de semana, ¿no? Como respuesta de nuevo a esa primera respuesta de las bandas. Entonces, bueno, hay que analizar muy bien y nos faltan datos para poder analizar muy bien qué ha hecho Bukele y por qué lo ha hecho. Y eso solo vamos a ver cuando pase, digamos, un tiempo muy considerable. Pero, en fin, porque vamos, yo lo que veo son ataques a Bukele sin mucho fundamento. Es que ha pactado con las bandas ya, pero bueno, ¿y por qué ha pactado? ¿Y qué ha conseguido pactando con las bandas? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que yo creo que hay que analizar, ¿no? Claro, pero es que además ahí está, bueno, pues lo que es el oficio de un buen gobernante, que consiste también en tener la inteligencia política para saber, y la prudencia política. Pero bueno, de todas formas, una cosa más, Paloma. Lo Sí, más sí, curioso ahora es que quien parece estar echándole en cara a Bukele todos estos pactos, no solo son los medios de comunicación bueno, más o menos de izquierdas indefinidas de los países de Occidente, sino el propio Estados Unidos, que es lo más curioso, mm, ¿no? Claro, pero quizá porque a lo mejor un estado como el que había en El Salvador, con todos esos tejemanejes de drogas y de asesinatos,
y de lavar dinero, pues a lo mejor servía como patio trasero a Estados Unidos. Sí, Pero sí, lo más curioso es que justamente las bandas que se formaron en Estados Unidos exacto. cuando, después de la guerra civil en El Salvador, ¿no? Que creo que hubo como 400.000 refugiados, una barbaridad, ¿no? Esas bandas que se empiezan a formar en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos luego fue, bueno, deportaros a El Salvador. Sí, Entonces, quiero decir, si ahora estás muy criticando las medidas que está haciendo Bukele, oye, que eras tú el que los echaste, ¿no? Habértelos quedado y haberles dado servicios sociales y ese tipo de cosas, ¿no? No, los mandaste de nuevo para su casa. ¿No? Y ahora, como ves que El Salvador se puede empezar a convertir o no, ya se verá, porque un país no solo va bien porque tenga seguridad, es fundamental que la tenga, pero no es una condición suficiente. Pero claro, en la medida en que El Salvador se pueda convertir en un estado, digamos, homologado, esa palabra que le gusta ahora, pues claro, en Estados Unidos o en parte de Estados Unidos, lo que se está viendo es, coño, que perdemos el patio trasero. Y entonces ahora pues, atacamos a El Salvador con los derechos humanos y que se los está saltando y todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, que Estados Unidos se los salte por otro lado, no pasa nada. Y muy bien, ¿qué hace Estados Unidos? Quiero decir, pero bueno, sí, que sí, Estados sí. Unidos ya lo conocemos de sobra porque sabe jugar muy bien sus cartas y lo hace de puta madre en ese sentido. Ahora, lo que hay que criticar es todos aquellos que se tragan inocentemente pues toda esta ideología a favor de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco es que haya que ir en contra de Estados Unidos, simplemente desde el punto de vista filosófico no ser ingenuos y no creernos las cosas. Ya está. Sí, sí. No, no, efectivamente, o sea, es intentar no ser demasiado ingenuos en estas cuestiones. Y de hecho has traído muy bien el tema, no vamos a ahondar demasiado en ello, pero es precisamente la implicación que todo esto no es una cuestión interna a El Salvador exclusivamente y se queda ahí encerradita, no, esto es una cuestión en la que están implicados, pues lo que ya decimos siempre, la dialéctica de estados y de imperios, y que todas estas maras se conformaron en Estados Unidos. Y que, ojo, Bukele pues sí, está metiendo en cárceles a muchos de los pandilleros, pero los líderes, a ver dónde están los líderes. Y por cierto, Efectivamente. también todo el negocio que hay detrás de las maras, de tráfico de drogas y de armas. Bueno, si te parece, para ir avanzando, podemos hacer, aunque solo sea el comentario, de reducir toda esta cuestión a un diagnóstico psicologista. Entonces, bueno, pues así en un rastreo rápido en redes sociales, Bukele es la ultraderecha, es un depredador autoritario, autocrático, un megalómano que se cree infalible. No, bueno, pues tampoco, yo creo que tampoco estaría muy desligado del plano sociológico, pero vamos, Hmm, estamos acostumbrados a los análisis psicológicos porque efectivamente pues lo que no tiene la gente en cuenta nunca es el aspecto político. Y no porque la gente no hable de política, sino porque la gente reduce el plano de la política al plano ético. hmm. Porque se supone que lo que pase políticamente en cualquier país depende de las ideas de unos individuos que nacen de esos propios individuos. Cuando esos individuos ya están inmersos en una cadena, en unos cauces históricos en los cuales están conformados esos propios individuos. O por decirlo de otra manera, la política o incluso la historia no arrancan de los individuos, sino que los individuos se ven ya inmersos en unas cadenas, en unos ortogramas, por decirlo con el tecnicismo del marxismo filosófico, se ven dentro de una serie ya de fuerzas históricas y a partir de ahí deciden. Incluso su propia psicología está conformada dentro de esos cauces. Y esos cauces también funcionan como estímulos que despiertan la conformación psicológica de los propios individuos. Entonces, empezar a analizar la política desde la psicología es totalmente absurdo. En todo caso, y poniéndole muchas comillas, habría que analizar la psicología de los individuos desde la política. No ahora como lo que hace o deja de hacer un partido, sino como esos ortogramas históricos en los cuales nos vamos ya inmersos. Y entonces, claro, yo creo que aquí el materialismo filosófico, pues hoy por hoy es de los pocos sistemas o de los propios, sí, de las propias filosofías que tienen en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y el mundo, bueno, el resto de las personas o del común, sin ánimo de despreciarlos, pues como entienden que la política es una especie de epifenómeno, de una cosa secundaria que depende de lo que quieran o dejen de querer los individuos, como si sus decisiones partieran del vacío o de la mera voluntad kantiana,
pues entonces la gente necesariamente se lo lleva todo al terreno psicológico y al terreno ético, porque entienden que la historia y que la política parte de los individuos. Y ahí está, ya está el problema. Bueno, pues casi toda la prensa que se hace eco del fenómeno Bukele hace énfasis en la realidad objetiva, a saber que los salvadoreños en masa están aliviados tras décadas de violencia. Entonces ponen efectivamente el micrófono y entrevistan a gente de la calle y les preguntan por estos miles de sicarios. Recordemos que son miles de sicarios los que están ahora mismo en las cárceles de En el Bukele, CECOT, ¿no? muchos de ellos con decenas de asesinatos a sus espaldas, violaciones, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas y de armas. Y bueno, pues he recogido aquí algún comentario, por ejemplo, del periódico El Diario.es. Dice, los taxistas circulan ahora por toda la ciudad a cualquier hora, ya no tienen miedo. Se puede caminar por la calle mirando el teléfono móvil y sin miedo a que alguien te lo arranque de las manos. Son muy pocos los temerarios que se atreven a cometer un delito en el régimen de excepción, un régimen que se ha prorrogado ya 24 veces y que forma parte ya de la vida cotidiana de los salvadoreños. Y entonces ya viene la crítica. Entonces la crítica es lo que ya hemos estado comentando. El precio a pagar ha sido muy alto, ha sido la violación sistemática de los derechos humanos, según han Pues claro, documentado y muy bien, bla, bla, claro, bla, y bla, muy bla. bien, y muy Y muy bien, bien claro. hecho. Claro, es que no, es que es Es así, que ahí es que está ¿cómo se va a la hacer si cosa, no? claro. Fíjate, ahí se ven las contradicciones, ¿no? Entre la política, de hecho, entre la realpolitik y las propias pretensiones ideológicas de la gente, porque no solo la gente que critica a Bukele, sino la propia gente, no sé, o al menos una parte, yo he estado viendo entrevistas en internet, hay gente que vota a Bukele y que está de acuerdo con todas sus políticas y reconoce como con pesar el hecho de decir, ya, es que se está saltando la... Con esto de mantener su poder, claro, se está saltando la democracia, porque por un lado tiene la parte nematológica de que hay que cumplir el derecho y las formas propias de la democracia, pero por otro lado ven que sin ejercer esa democracia están teniendo lo que ellos quieren, al menos de momento, la seguridad. Y entonces la gente tiene esa contradicción entre la parte nematológica y la parte real de la realpolitik y dice, bueno, o mejor no me preguntes, porque así no tengo que ver, ¿no? Las contradicciones. Entonces ahí lo que vemos, que de hecho muchos liberales aquí en España también lo hacen, ¿eh? Quiero decir, Mm. reconocen, dicen, ya, bueno, sí es cierto que igual se está saltando algo, claro, bueno, pero que está consiguiendo mucha seguridad. Y entonces, inconscientemente lo que están diciendo, sin querer decirlo, es que no solo que la democracia desde el punto de vista nematológico, sino que también el derecho por sí mismo es impotente para hacerse cargo de la realpolitik. Entonces, ¿que Bukele se va a saltar el derecho y se lo habrá saltado en algún momento? Pues seguramente. ¿Que Bukele está haciendo cosas no democráticas, lo que decíamos antes? Pues seguramente también. Pero claro, es que ahí se ve pues que ni que la nematología no se ajusta a la realidad y que el derecho no puede ir delante de la realidad, sino que justamente y en todo caso irá detrás. Entonces, eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Que aquí, pero insisto, que esto no solo es un problema de los que están en contra de las políticas de Bukele, sino que también lo vemos en la gente que está a favor de Bukele, sino en toda, en una parte al menos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, dicen, ay, qué miedo, es que como eso se convierta ya en una cosa constante, pues es que qué horror, Pues qué mientras horror. les venga bien, No sé. a la mayoría, pues seguirá manteniéndose. Y cuando deje de ser funcional, pues se vendrá, pues evidentemente Bukele pues irá, o cambia o se va al guano y ya está. Pues es que no hay Y ya más está. tutía. Y ya está. Una de las cosas que le echan en cara es que, claro, en todas esas redadas fortísimas y bueno, pues muchísimas detenciones, pues evidentemente hay fallos policiales, pues como es natural. Parece ser que se cifra el número de falsos culpables, o sea, de detenciones fallidas, un 1%. Y Bukele lo justifica diciendo que eso es más o menos la media del resto de países desarrollados del mundo, ¿verdad? Y Sí. entonces dice el periódico El País, los expertos desconfían de ese dato. Nada, que estos son opiniones, pero también hay que decir, por ejemplo, que Bukele, de alguna manera, y sin ánimo de justificarlo, insisto, que yo no tengo que justificar a Bukele, pero es cierto que, si no me equivoco, que ahora está intentando, digamos, una vez que ya ha metido en la cárcel a mucha gente, está intentando corregir todos esos fallos que haya podido tener a la hora de detener
a detener a los pandilleros. Y creo que ya ha liberado a unas 7.000 personas, ¿no? O sea, que todos los pandilleros que están en la cárcel van a estar ahí de por vida, pero mientras tanto Bukele ahora sí que está intentando corregir todos aquellas detenciones no que no se ajustaban a derechos, sino que de personas inocentes. Pero de nuevo, es que volvemos a lo mismo. O sea, para la persona inocente que le haya tocado, sean muchas o sean pocas, pues efectivamente, y perdón por la expresión, será una putada tremenda. Eso no lo vamos a negar. Pero claro, si Bukele o quien sea tiene que llevar a cabo una determinada política contra los pandilleros, no puede ir tocando puerta por puerta y, oye, ¿tú eres un pandillero? Sí, no, creo que sí, pero pues ven y ahora 3 meses que te vamos a hacer un juicio, porque entonces lo que estás dando tiempo a las maras, que no son delincuentes sueltos, sino que son una organización que cala en toda la estructura del Estado, les das tiempo a reorganizarse, a huir, a parapetarse, etcétera. Entonces, quiero decir, pues por eso mismo que no hay ninguna política que se consiga hacer, digamos, sin daños colaterales. Y eso es la Realpolitik. ¿Es una putada? Es una putada. Pero es que es lo que hay. Y ahora Bukele, en la medida de lo posible, pues intentará ir sacando a los que considere que efectivamente pueden ser personas inocentes. Pero es que no hay otra. Es que, de nuevo, aquí se ve cómo efectivamente Bukele se tiene que saltar el derecho, no solo los derechos humanos, que son un mito, por eso mismo, porque hay que saltárselos, sino que se está saltando, o que se ha saltado en mayor o menor medida el propio derecho, o lo que la gente entiende como el derecho, ¿no? Un juicio, con sus pruebas, con su tiempo, porque el derecho es impotente para cambiar la realidad per se. Entonces ahora, una vez llevada a cabo la política real, la parte tecnológica de ir a por los pandilleros, ahora sí eso, intentas ajustar el derecho a la nueva realidad a la nueva realidad que tienes. Y esto es, pues vamos, yo creo que son las verdaderas coordenadas en las que hay que empezar a evaluar estas cosas. Sin negar, insisto, que efectivamente para la gente inocente que haya acabado en la cárcel, pues es una... Pero no pero ojo, una jodienda como la gente inocente que estaba muriendo. Es que ahí está la cosa también. Y dices, claro, entonces, estás justificando un mal por otro. No estoy justificando un mal por otro. Estoy eligiendo entre un mal y otro mal en función de lo que me parezca mayor para la repercusión, para la pervivencia del Estado y de la mayoría de la gente. Y la gente que sigue votando a Bukele, te guste o no te guste, pues sí, elige salvar la vida de muchos a pesar de que pueda conllevar que algún inocente esté en la cárcel. No digo que la gente se alegre, pero si votan mayoritariamente es porque de hecho lo prefieren, incluso aunque no piensen en ello. Y entonces, pues esa es la realidad. Y ahora Bukele, como digo, intentará ajustar el derecho a las circunstancias que han creado sus políticas. Y eso es lo que es. Claro. Y es que, como decimos, es que los resultados de esas políticas efectivamente restrictivas y represivas, pues evidentemente, pero es que los resultados están al pie de la calle. O sea, cualquier ciudadano va a tener una opinión personal de cómo ha mejorado en ese sentido no solo su sensación de libertad, sino que es una cuestión objetiva, que se ha asegurado un mínimo de seguridad ciudadana en el país, que es una cuestión fundamental para empezar a emprender otras tareas de reestructuración del Estado que vamos a ver si consigue hacerlo o no. Bukele me parece que tiene por delante 5 años, son los que tiene ahora mismo como presidente, Sí, 5 nuevos años, porque tiene que afrontar problemas como, por ejemplo, claro, de fíjate. reestructuración económica. Es una sociedad con niveles de miseria muy grandes. Sobre el tema de la economía, que es ahora por donde le están atacando. Claro, Claro. efectivamente, como con lo de la seguridad ven que no, porque es que eso es una cosa obvia, le están intentando meter por la economía. Y de hecho, si no me equivoco, creo que este año, respecto a 2019, creo que han tenido 2 millones más de pobres, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, le están atacando por la economía porque efectivamente la economía no va del todo, pues no va bien, las cosas como son. Tampoco es que fuera bien antes, que eso tampoco se dice, ¿no? Que tampoco es que fuera, claro, iba bien para algunos, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que efectivamente la economía está cayendo, pero es una cosa que Bukele también avisó en su momento y dijo, claro, la economía va a caer porque al destruir las maras y las pandillas, lo que estamos también destruyendo al mismo tiempo, efectivamente, es pues una parte de la economía que tienen estas pandillas, que no era pequeña.
tanto la economía directa de lo que manejaban ellos, digamos, con las drogas, como todo el consumo y la actividad económica indirecta derivada de la economía generada por las maras, ¿no? Entonces, cuando tú hundes todo eso, pues la economía se te va a caer. Es cierto que ahora Bukele lo que sí que puede hacer, y no sé si lo hará o si lo está haciendo ya, es escudarse en esta verdad para justificar unas políticas que pudieran estar fracasando. Pero claro, es que es demasiado pronto en El Salvador para decir que efectivamente las políticas económicas de Bukele están fracasando. Que yo no digo que no vayan a fracasar, pero eso requiere tiempo y solo se puede ver a Exacto. posteriori. No se puede ver ahora, que es lo que la gente está intentando. Como ahora hay 2 millones más de pobres, pues ya está. Pero oiga, que Bukele lleva como quien dice 4 días gobernando, ¿no? Ujú. Entonces, tú lo que no puedes decir es que quejarte de que Bukele está alargando o que quiere alargar su periodo político y al mismo tiempo quejarte de que la economía no funciona. Claro, es que los planes económicos, salvo que reduzcas la economía a una parte tecnológica de subir y bajar impuestos, que es como lo entiende la gente, pues claro, la economía requiere planes a medio y largo plazo. Y para eso Ujú. necesitas tiempo. De nuevo, la democracia aparece como insuficiente. Porque si la democracia es cada 4 años, ¿quién coño va a hacer un plan económico en 4 años? Nadie, ¿eh? Pero como la democracia, una vez santificada, se pone por delante de todo lo demás y se entiende que sin esa democracia no puede haber otras soluciones, pues la gente prefiere primero democracia, no hablo de El Salvador, sino en el mundo occidental, la gente prefiere primero democracia a todo lo demás, porque espera que la democracia sea la que dé las soluciones económicas, sociológicas, etcétera. Cuando es al revés, la economía, o sea, perdón, la democracia no solo se mantiene efectivamente del Estado, necesita previamente al Estado, sino que la democracia tal cual la conocemos hoy necesita ya de un nivel económico previo para que la democracia tenga algún sentido, porque si la economía está totalmente hundida, la democracia no vale para nada. Sí, vale para votar quién nos gobierna, ya, pero que te gobierne, ¿para qué? Si tienes un país hecho una mierda, ¿para qué quieres democracia? ¿Para qué quieres a alguien que elegido para gobernar si no tiene nada sobre lo que gobernar? Entonces, de nuevo, la democracia se demuestra o se desvela impotente para resolver la economía. Entonces, Bukele, ¿habrá que juzgarlo económicamente? Habrá que juzgarlo económicamente. Yo no sé si sus políticas van a funcionar o no van a funcionar. Pero querer atacar a Bukele ahora por el lado de la economía, que efectivamente se está viendo que no va bien, cuando lleva poco tiempo y cuando efectivamente se acaba de cargar todo el mercado, directo e indirecto, que giraba en todas las maras, pues me parece, vamos, una prueba de una cosa cínica o me parece de o mala fe o ignorancia supina, vamos. Entonces, habrá que jugarlo, pero esperemos. Porque sí que por ser democrático o por querer que la economía en El Salvador vaya bien, quitamos ahora de nuevo a Bukele y llega otro que dice que lo de las cárceles del CECOT mal y se suelta otra vez a los pandilleros o los suelta en cierta medida, pues tampoco vas a volver a levantar la economía. O vas a tener una economía como la de antes. Entonces, a Bukele habrá que juzgarlo, insisto, pero con el tiempo. Económicamente con el tiempo, no ahora. Bueno, Tiago, pues hemos cubierto prácticamente una hora de debate. Creo que podemos ir cerrando. Podemos decir, bueno, pues sí, a largo plazo habrá que ver si esas políticas respecto del plano económico son o no son prudentes. De momento, desde luego, yo sí que me atrevería a decir que en su mano dura, sus políticas para asegurar un mínimo de seguridad ciudadana sí son prudentes, pero sí o sí, o sea, yo creo que ante eso yo no albergaría ninguna duda. Otra cosa que repetimos aquí constantemente, vamos a ver, cuestiones como liberalismo, socialismo, luego le podemos poner los apellidos que queramos, feminismo, democracia, todas esas cuestiones son, siempre decimos, son adjetivas, porque lo sustantivo en política es la eutaxia. Entonces, aunque sea para repetirlo como papagayos, ¿verdad? Como los niños pequeños, que se nos vaya quedando bien fijado en la cabeza un poco esa idea que es tan gráfica y tan general, pero que es fundamental. Entonces, para rubricar el programa, Tiago, ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿Quieres rematar de alguna manera? Bueno, pues mira, a propósito de la prudencia que estás hablando, claro, la prudencia muchas veces, por abusar un poco de los términos, pues siempre hay que medirla, digamos, a posteriori, ¿no? Quiero decir, no se puede saber a priori. Tú puedes suponer, porque el político siempre tiene que hacer cábalas a priori, no le queda otra,
pero una decisión no se demuestra como prudente o imprudente en el momento de tomarla, sino siempre a posteriori y en función de los hechos. Hoy por hoy, se están demostrando prudentes y la mano dura de Bukele. Ahora, pues por poder podrían ser imprudentes, es decir, que una acción no es prudente por sí misma, sino en relación a los efectos que provoca en otros. Entonces, si ahora, por ejemplo, el tema de los derechos humanos realmente otras potencias lo tomaran muy en serio, Ujú. bien porque se lo crean o bien porque lo toman como excusa y de repente se meten en El Salvador o Estados Unidos o quien fuera, se mete allí a hacer una guerra en nombre de los derechos humanos, pues entonces a lo mejor El Salvador y las medidas de Bukele no serían prudentes o cabría evaluarlas como imprudentes. Porque claro, Bukele no estaría teniendo en cuenta su fuerza o su capacidad de Mm, respuesta frente a otros estados, ¿no? Frente a las pandillas la tiene, esa fuerza, pero sí. frente a otros estados no. Entonces, mientras el resto de estados lo único que hagan sea quejarse desde los medios de comunicación y desde la ONU y decir que es un tal, pues bueno, a Bukele en ese sentido se ve que tiene arrojo y se la trae al pairo lo que le digan y hace bien. Veremos o habrá que ver en el futuro si el resto de los países pasan de las quejas en los medios de comunicación a otro tipo de intervenciones amparados en los derechos humanos. Y entonces, pues ahí Bukele tendrá que ver qué hace y si se empeña en seguir adelante, pues a lo mejor en el futuro se puede hablar de una imprudencia política de su acción, ¿no? De sus acciones. Pero de momento está siendo prudente para mantener la eutaxia de su Estado. Bueno, Tiago, pues muchísimas gracias por tu compañía. Me vas a permitir que Nada. recuerde a todos los seguidores del canal que participaste en los cuartos encuentros forjados con 2 sesiones interesantísimas. Esas Dio para debate, sesiones... dio para debate. Yo me alegré, de aquello. Sí, sí, sí. Sobre todo porque te das cuenta, no lo digo para criticar a la gente, ¿no? Yo creo que fue en ese sentido una conferencia muy fructífera, no porque la diera yo, sino por la respuesta que suscitó y por el tema quizá que me tocó, ¿no? Uno de ellos que fue los derechos humanos, ¿no? No tanto la democracia, fíjate, que la gente la democracia ya, aunque sea de tapadillo, entiende que tiene sus problemas, ¿no? Pero el tema Sí. de los derechos humanos, yo creo que eso es lo que más a la gente, lo que más le impactó, el hecho de negar los derechos humanos porque no existen. Entonces, eso es lo que, y por eso la gente, yo creo que en aquella conferencia que di, en los encuentros, me preguntaba tanto, porque le chocaba mucho negar los derechos humanos. Es una cosa que la gente le toca mucho porque es una creencia muy, muy arraigada, ¿no? Entonces, Sí, yo sí. invito desde aquí, si me lo permites, a hacer spam, ¿no? Se dice, o como se llame, a hacer publicidad y decirle a la gente que no haya podido o que no fuese a los 4 encuentros que, que se meta en la academia de Fortunata y Jacinta y que compre el curso que está regalado para lo que hay allí y no porque yo estuviera, que yo ayer era el Mindundi, sino porque había gente como Joaquín Robles, Íñigo Ngay, Carlos Madrid, Iván Vélez, Gustavo Bueno, que son verdaderos cracks, ¿no? Y yo Mm. creo que el curso mereció la pena, ¿eh? Yo de verdad creo que mereció la pena. Sobre todo, al menos por lo que me dijo la gente, ¿no? Que estaba allí, ¿no? Igual me hacían la pelota, pero vamos, yo creo que aunque no estés de acuerdo en nada de lo que dijéramos allí, al menos te va a despertar los temas Mm. que se trataron van a despertar la curiosidad, ¿no? Entonces, pues nada, ya me callo. Sí, hay una cuestión que se atasca mucho, que es la cuestión de la dignidad humana. ¿Dónde sitúa el materialismo filosófico esa cuestión? Porque es lo que está detrás de los derechos humanos, de la idea de persona. Por cierto, no hemos hablado de la idea de persona de bueno. Pues No sé podemos si hablar de ello brevemente. Sí, sí, no te por preocupes. el grado cero de persona y la eutanasia Sí, procesal, sí, si sí, sí. estaría o no justificada, desde qué punto de vista, si desde el ético, el Bueno, moral o el político, pues lo en fin. comentamos si quieres. Si no Vale, te, yo por mí, yo encantada. Pues lo comentamos. El tema de la persona, que fue otra idea de las que se trató allí en los cuartos encuentros forjados. Hemos mencionado ya algo al principio, en el sentido de que los derechos no recaen sobre la persona, entendiendo como la persona aquel ente al margen de la lengua, de la cultura, de la religión, precisamente porque esa supuesta persona, que no existe, sería un espíritu, porque si no tiene ningún tipo de determinación es un espíritu, y los espíritus no existen, entonces ¿cómo va a ser un sujeto de derechos ese espíritu, ¿no? Entonces lo que habría que decir de la persona, que no por negar esta idea espiritualista, aunque secularizada, de la idea de persona,
no quiere decir que el materialismo filosófico no tenga una idea de persona o que, no, o que elimine la idea de persona. Entonces, la idea de persona desde el materialismo filosófico, aunque sea muy, muy sucintamente, podemos decir que efectivamente no se identifica con el cuerpo, pero tampoco es un espíritu, y que la persona no nace, sino que la persona efectivamente se hace. ¿Y dónde se hace? Porque si no la pone Dios y no es un espíritu, ¿qué es esa persona, no? Es una condición terciogenérica, no se reduce al cuerpo, tampoco se reduce a algo psicológico, sino que la persona es, digamos, un conjunto de relaciones que se generan dentro, que se dan dentro de una matriz y que de alguna forma están conformando o que recaen, los efectos de esas relaciones recaen sobre el individuo corpóreo. Entonces, la persona se hace dentro de una matriz social, efectivamente. No es una cosa ya dada. La persona no es una a priori, sino que la persona se construye o se hace, digamos, a posteriori en la, digamos, en la medida en que se relaciona o un individuo es capaz de entremezclarse o de ir haciéndose a través de los planes y de los programas de otros individuos, ¿vale? De otros individuos corpóreos. Todos los individuos tenemos planes, programas, por así decirlo, no vamos ahora a aclarar demasiado, o tiene fines, tenemos fines, y esos fines y esos programas solo se pueden hacer a través de otros. Pero para poder hacerse a través de otros, de alguna manera la persona tiene que ser reconocida en alguna medida o bajo algún parámetro como un igual respecto a ese otro a través del cual hace sus fines. ¿Vale? Por eso la persona se dice que es un sujeto de dignidad, ¿no? O que se le reconocen derechos, pero también obligaciones. Para que yo te... ¿Por qué? Porque si yo me tengo que hacer a través de ti y tú te tienes que hacer a través de mí como persona, yo soy el medio a través del cual tú te haces y te constituyes como un fin o alcanzas tus fines. Y viceversa, tú eres un medio para que yo me pueda hacer o me pueda construir o pueda realizar mis fines. Por eso la persona no es un fin en sí mismo, sino que es un fin y es un medio de otras personas. Y para que esto funcione, para que estos derechos se puedan hacer, mis derechos, cumplir a través de las obligaciones que tengo para con otros, tenemos que tener al menos ciertas instituciones o ciertos parámetros a través de los cuales nos reconocemos como iguales. Entonces, hay personas que si no nos reconocen como iguales y nos quitan ciertos derechos a través de los cuales nosotros nos podemos construir como fines, pues esa persona es una persona de grado cero. A lo mejor en otra sociedad esa persona no es una persona de grado cero, pero la persona hay que medirla en función del grupo en el que esté, porque la persona tampoco es universal, no es común a todas las personas, sino que como no es una a priori, ¿vale? Pues hay distintos modos de personas, distintas ideas de persona. Y hay formas de ser persona que tienen cabida en unas sociedades, pero no en otras. Entonces, una persona que, por ejemplo, se dedique a dar golpes a mujeres en el metro, por imaginar algo, pues claro, no está reconociendo a otros como iguales, por ejemplo. Y no les permite ser iguales. O no les permite desarrollar sus fines. Entonces, la persona es una institución, justamente, como la paternidad, por ejemplo, que te viene dada desde fuera y que se te puede quitar. Y si tú a mí me quitas mi persona, o la capacidad o los medios para yo ser persona, porque no me reconoces como igual, pues a lo mejor es el Estado justamente el que te tiene que quitar a ti tu grado de persona y convertirte en una persona de grado cero. No es que te conviertas, que tú de hecho lo eres, porque no funcionas como medio para otros. Entonces eres en esa comunidad concreta, entonces eres una persona de grado cero. Y entonces a las personas de grado cero, pues precisamente la eutanasia procesal, que no la pena de muerte, sino que la eutanasia procesal está plenamente justificada, porque las personas dentro de una determinada sociedad, si son personas es porque son recurrentes y son útiles o funcionales, mejor dicho, a esa comunidad, a esa sociedad. Y cuando no lo son, pues se convierte en una persona de grado cero y lo que tiene que hacer un Estado es, pues, ventilárselas. Aunque suene muy frío. Y no implica odio, no implica rencor hacia otra persona, porque es una cuestión psicológica. O evidentemente cuando te toca a ti, o a alguien cercano, tú puedes sentir odio o rabia, pero eso es una cuestión secundaria, ¿eh? Yo, la persona que va por ahí agrediendo a otras y pegándoles puñetazos y reventando tímpanos, entre comillas, no me afecta porque no le ha pegado a nadie cercano de mi familia o de mis amigos, ¿no? Pero eso no me impide decir que es una persona de grado cero
que en la medida en que no puede ser reconvertida en persona, porque ya tiene una serie de instituciones adquiridas que no las puedes cambiar ni con ayudas sociales ni dando dinero, pues o un violador, como no se puede reconvertir en persona, no puede rehacerse, pues es una persona de grado cero y hay que limpiársela y sin odio. No, sino por generosidad, precisamente en todo caso, para librarle de esa condición. Y ya con esto te van a cerrar el canal. No sé si me he extendido demasiado o si he sido demasiado No, abstracto. no, no, al revés, ¿Cómo? porque yo le he dedicado en el canal creo que 3 o 4 capítulos, pero esta explicación tan sucinta y tan sutil, porque yo creo que has abordado absolutamente de forma muy resumida, pero toda la complejidad de la idea de persona de bueno, podemos matizar, porque a lo mejor alguien dice, bueno, pero entonces, ¿qué es eso de una persona de grado cero? Bueno, pues efectivamente el que revienta un Una tímpano, persona que pero no permite la recurrencia de otras, para que se sí, hagan pero como personas, justamente. vamos a Vale. poner los ejemplos claros, que aquí en España los tenemos. El terrorista de ETA que pega un tiro en la nuca a cualquiera, porque me da igual si se lo ha pegado a un guardia civil, o a un policía, o a un militar, o a un político, o a una persona que pasaba por la calle. Eso es una persona de grado cero. O, por ejemplo, un mara que extorsiona a una familia, si no me das tanto dinero y además es un tributo que me tienes que pagar ilegalmente, pues mato a un miembro de tu familia o violo a tus hijas o lo que sea. O a un psicópata. O sea, ese es el tipo de personas de grado cero para los que estaría justificada la eutanasia procesal. En cualquier caso, es que hay que remitir a la gente que nos esté viendo a las obras de Gustavo, porque es ahí donde Mm. efectivamente uno tiene que enfrentarse a los textos. Nosotros podemos hablar todo lo que queramos, podemos dar conferencias en los encuentros para suscitar cierto interés en la gente, pero hay que ir a los libros de bueno. Es que no queda otra. Y en este caso, para la idea de persona, al libro de El sentido de la vida, y hay que ir ahí y ya está. Es que no hay otra. Y además repetirlo y repetirlo. Yo uno de los capítulos dedicados a este tema, precisamente encontré en una obra de Benito Pérez Galdós un caso práctico, otra vez como este de Bukele, ¿no? Un caso práctico para poder tratar estos temas del materialismo, de estas ideas del materialismo filosófico que a lo mejor así dicho en abstracto es difícil de entender, que es precisamente la novela Marianela, que el problema es el de un individuo que no es reconocido como persona dentro de su sociedad, dentro de la comunidad donde vive. Entonces, eso precisamente da pie a través de un texto que todo el mundo puede comprar en papel y leer tranquilamente en su casa, pues entender a qué se está refiriendo bueno con que la persona es una institución y con la idea de que una persona solo se hace persona en una sociedad de personas. Eso es una frase construida que repetimos constantemente. Bueno, Tiago, ¿alguna cosita más, algún fleco más que se nos haya quedado por ahí pendiente de un hilo? Pues no sé, que yo creo que ya hemos dicho ya le hemos dado a la democracia un poquito de cera. Y nada, que en vez de pensar tanto en Bukele, que me parece muy bien desde el punto de vista para el análisis y tal, en vez de centrarse en Bukele, que nos centremos en lo que está pasando aquí en España, ¿eh? Que lo Eso grave es lo es. que está pasando aquí. A ver si creemos que por compararnos con lo que esté pasando allí, por muy malo que fuera, aquí ya estamos salvados. Aquí tenemos unos problemas tremendos, tremendos. Y si vamos a comparar a Bukele con Pedro Sánchez, insisto, lo siento muchísimo, pues cuidado que igual Pedro Sánchez no sale bien parado, ¿eh? Incluso jugando con las coordenadas ideológicas de quienes atacan a Bukele, ¿eh? No con las nuestras. O sea, eso. Exacto. Y ya está. Bueno, Tiago, vamos a decirlo públicamente porque yo he requerido a Tiago para que me acompañe pues una vez al mes. Vamos a ver si somos capaces de coordinarnos, porque yo pues tengo que enfrentar una vez más la escritura del tercer libro. No tengo tanto tiempo, además es que yo no soy tan lista. Entonces, Tiago, nos vamos preparando, habíamos hablado de retomar otra vez el tema del fundamentalismo democrático por la cuestión de la libertad política, que eso es lo que yo creo que más se atasca a la gente, la idea de que la libertad política se puede desarrollar en otro tipo de regímenes que no son democráticos. Vale, pero Nuestra yo panda de tenía pensado que políticas. el siguiente tema era lo de los imperios generadores y los imperios ¡Ay, pues ese depredadores. también! Pero Es que bueno, ese que lo que también. tú digas, que la que No, mandas no, eres tú, ¿eh? no. El de los imperios, porque con el Urtasun también la que están liando, madre mía, que ya están metiendo mano directamente en el Museo de América
pero ya, o sea, ya. Es que estamos hablando de que no son gente que tenga ocurrencias, es que es gente que tiene poder y que tiene presupuestos, que está al frente de un ministerio. Bueno, el mito de la cultura, el Ministerio de Cultura, si es que hay tantísimos temas. La Bienal de Venecia de este año es una artista peruana despotricando contra España, financiado con No, 400.000 euros, 400.000 euros para poner a caer de un burro la historia de España. hombre, Es una vergüenza. si se consiente que lo hagan aquí dentro otros sujetos, pues vamos, lo que nos digan ya de fuera ya es cosa menor, ¿no? Si se No, consiente pero es aquí lo que que se es el consiente. pabellón, no sé si lo he dicho, es el pabellón de España de la Bienal de Venecia. O sea, está pagado con nuestros Ah, presupuestos ya, y lo ya, que han ya. hecho ha Bueno, sido traer a sí. una artista peruana a hablar mal de España, con todas las teorías estas de la decolonización y todas estas cuestiones, que no distinguen entre modelos de imperio. Pero es que son temas importantísimos, porque además estamos en el plano de la propaganda, es que las artes están muy vinculadas con la política. Entonces ahí Bueno, y con los también hay Goya, si lo mucho... hemos visto con los Goya, Sí, que sí, eso se ve, o sí. sea, el mito de la cultura ahí Sí, funcionando sí, sí, a sí. todo tren, a todo, vamos, a todo trapo. Ha sido increíble. Pero además, y los ves que se crecen, ¿no? Como que les ponen un micro delante y ya se ve. Creo que ha sido esta que era familia de las Flores, ¿no? ¿Cómo se llama Sí, 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 la chica sí. esta? No recuerdo el nombre, la que Sí, salía en sí, la la Casa de nieta, es Papel, nieta. la nieta, ¿no? Sí, De sí. hecho, me encontré un vídeo que decía, no tarda ni 3 segundos en hablar de, o sea, están deseando hablar de la política, hay que llevarlos allí porque se sienten, ¡buah! Están buscando el aplauso, ¡buah! Y el mito de la cultura a todo tren, claro. Pues hablar de los muertos de Palestina, si quieres, te lo aplaudo, pero es que tenías también otros 2 muertos con el cuerpo caliente ahí en Barbate, pues también lo puedes haber mencionado, ¿no? O, Sí. no sé, igual como llevan uniforme, pues no son seres humanos de los que se hablan, ¿no? En fin, es un desastre como está España, de verdad. Yo lo siento mucho, pero es que es un desastre, una Es, corrupción en el sentido institucional de todos los, vamos, y no solo instituciones políticas, sino de todo tipo, o sea, es no, tremendo no, y esto. otra cosa que no hemos tratado, porque es que no da lugar a todo, el tema de la agricultura, que tampoco se mencionó allí para nada, la agricultura y los ganaderos, que es la definición de la capa basal del Estado, el sector primario, nada, y hoy salía un político diciendo muy... estaba muy escandalizado porque los agricultores habían zarandeado el coche de algún político o algo así. Y entonces, claro, tú dices, pero entonces, ¿qué quieres? Que protesten pero sin molestar. No, es lo que dices tú siempre, Tiago, pero si es que lo Claro. que, claro, si tiene que tener, si Y luego tienen, el sí, que salga y proteste también se tiene que mirar si puede soportar o no lo que le pueda volver. Pero es que, claro, exacto, si tú sales a protestar con las reglas que te pone aquel contra el que te vas a protestar, pues ¿qué sentido tiene la protesta? Ninguna. El que la gente psicológicamente se vaya a casa un poco más a gusto porque le ha gritado cabrón a un político. Ya mirad de qué sirve sí, eso. sí, sí. Pues Es de que nada. las Es que es protestas absurdo tienen que todo. hacer daño, porque si no, pues no tienen efectividad alguna. En En fin, fin, que ves, al final nos enredamos sí que no me ha acabado ni el y vino. Me he parado de hablar. dale, dale. Bueno, pues estupendo, Tiago, un placer, como Nada, digo. a ti, gracias por invitarme, de verdad. Y nos vamos a despedir de todos los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta, agradeciendo como siempre pues, vuestro apoyo y vuestra generosidad, más ahora sobre todo que tenemos reciente los cuartos encuentros forjados, que ha sido, bueno, pues costó entrar, pensábamos que no se iban a cubrir los gastos, pero finalmente sí, y eso es gracias únicamente a vosotros y al esfuerzo que hacéis para apoyar este tipo de iniciativas particulares. Así que muchísimas gracias a todos. No olvidéis darle a la campanita, al suscribirse, a las notificaciones, Los comentarios. a los comentarios, que ahí hay muchas peleas siempre, mucha dialéctica muy interesante, Eso al está bien. botón de miembros, al botón de gracias para apoyar económicamente pues, la labor de este canal con nuestros colaboradores, por cierto, a los que se intenta también pues, cubrir económicamente de alguna manera con algún tipo de emolumento. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Adiós, Tiago. Chao, Hasta chao. luego. Adiós.